novedoso para nosotros, porque en Costa Rica no se hace ese enfoque, un enfoque diferente, un poquito más moderno, un enfoque que se hace en otros países, que es el enfoque desde el punto de vista de mecánica vascular. Entonces, dejar de ver un poquito la presión solo como un número e ir más allá. Porque al final y al cabo, yo puedo tener dos pacientes con presiones de 150-90 y incluso los tratamos igual. Bueno, según la guía, hay que dar dos pasos, ¿verdad? IECA, calcio antagonistas, tiacídicos. Ir aumentando dosis y bueno, ya sabemos que si no es resistente y demás. Pero posiblemente esos dos pacientes con las mismas cifras tienen mecanismos totalmente diferentes. Y eso hace que tengamos que buscar un poquito más de qué es lo que está pasando. Entonces, siguiente por favor. Ay, perdón. Ok, sabemos que, bueno, nada más para repasar un par de términos, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos que hipertensión es más de 140-90, ¿verdad? Eso se mantiene así. Va un poquito diferente a las guías estadounidenses que clasifican hipertensión por arriba de 130-80. Sin embargo, recordemos que las guías estadounidenses marcan hipertensión más de 130-80, pero comenzamos a dar tratamiento cuando están por arriba de 140-90. Entonces, en un estadio 1, según las guías estadounidenses, son cambios de estilo de vida con respecto a alimentación, disminución de sal, ejercicio, que ahora muy importante el ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, para poder reducir esos números. Y ahí sí que concuerda con las guías europeas, que en la presión arterial normal alta hacemos cambios de estilo de vida y comenzamos a dar tratamiento para arriba de 140-90. Ahora, esto es lo que se clasifica según la toma de presión en consultorio. ¿Okay? Sin embargo, tenemos que irnos afuera del consultorio. Incluso hay un estudio que se hizo tomándole la presión al paciente en la sala de espera, con el médico dentro del consultorio, y se le hacían las tomas de presión en el lobby o en la sala de espera, sin la presencia del médico, y las presiones cambiaron por completo. Entonces, sabemos que el efecto bata blanca es algo que a muchos pacientes les da, y que conste, el efecto bata blanca es diferente a tener hipertensión de bata blanca, ¿verdad? Porque el paciente que llega y de repente tiene un poquito la presión alta en el momento de la consulta, no necesariamente es el hipertenso bata blanca. Y bueno, por lo menos a mí me llega un montón de gente diciendo que ellos son hipertensos de bata blanca porque han ido a consultas y se sube la presión y con eso ya se les dice que podría tener, pero el paciente queda como con la idea de que ya tiene la hipertensión de bata blanca. Entonces subestimamos a ese paciente e incluso podríamos tener otro tipo de paciente que no es el hipertenso bata blanca, sino el enmascarado, que es el más problemático. Ahora, es importante ayudarnos de las presiones fuera de casa. ¿Cómo? Con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, con un monitoreo domiciliar de la presión arterial, donde aquí los parámetros cambian bastante. Entonces, en un monitoreo ambulatorio o el mapa, la presión para que sea hipertenso, el promedio general, recordemos que es más de 130-80, un promedio de 24 horas. En diurna o presión de día mayor a 135-85 y nocturna más de 120-70 en nocturna. Ahora, no sé si saben cuál sería el parámetro para que la presión sea no elevada, porque entonces tenemos la presión arterial elevada y presión arterial no elevada, las cifras son bajísimas por mapa, ¿verdad? Incluso por debajo de 115-65 en el día, 110-60 en la noche. Y por mapa cuesta mucho que un paciente a veces tenga esas cifras, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hay que tener en cuenta y tener como cuidadito en el momento de que uno valora un mapa y ver estas cifras. Hay un documento que es muy interesante, que es el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Bueno, claro que estoy un poco influenciado porque ahí es donde estoy haciendo la maestría. Pero vieras que incluso con los compañeros de Menarini, yo hace como por ahí el 2016, 2015, habíamos hecho un taller que se hizo acá en Costa Rica muy bueno, que se llamaba Preceptorship en hipertensión.
Y resulta que en ese momento ellos trajeron aquí unas máquinas que eran todas rudimentarias, porque eran grandes ahí. Se hizo un taller y donde se medía velocidad de onda de pulso, se hacía cardiografía por impedancia, se enseñaba el mapa, bueno, y se decían varios estudios que en ese momento casi que ni siquiera estaba ni en el JNC6, que era el que estaba en ese momento, y ellos ya iban como adelantando en estudios en ese sentido. Entonces, vieras que yo los invito, eso está gratis en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y vieras que tiene puntos muy interesantes, y sobre todo porque yo creo que algo que nos beneficia ver este tipo de documentos es que sí está más regionalizado, por ejemplo, a lo que son las guías europeas o incluso las guías estadounidenses, donde aquí hay algunos puntos que sí se diferencian con las otras guías. Igual coincide con que la hipertensión es más de 140/90, ellos promueven mucho el uso sí o sí de mapa o el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial bajo protocolo. Y bajo protocolo de monitoreo domiciliar de presión arterial no es tómese la presión en la farmacia, tómese la presión a cualquier hora, ¿verdad? Es tomarse la presión en la mañana y en la noche y bajo condiciones. Es importante que el paciente en la mañana no haya desayunado, tenga la vejiga vacía, o sea, ya haber orinado, sin desayunar, sin tomarse ninguno de los medicamentos que usa para la presión o cualquier otro tratamiento y en una posición adecuada. Preferiblemente en el brazo izquierdo, que el brazo esté reposando en una superficie, sin cruzar las piernas, que los pies estén bien apoyados y la espalda en el respaldar, en un respaldar de una silla. O sea, no tomar la presión como lo hacemos a veces en la camilla y tomar la presión 3 veces seguidas, por lo menos, de 2 a 3 veces. La primera presión, prácticamente en la mayoría de pacientes, siempre sale más alta. ¿Alguno sabe por qué sale más alta la presión en la primera toma? O a otra pregunta, ¿hacen más de una toma de presión cuando vemos al paciente? Más o menos. Sí. Sí. Y usualmente, pues, si es en emergencias o en EVAIS, de la enfermera, toma la presión, apunta y listo, ¿verdad? Y lo que pasa es que con ese dato es que nosotros nos validamos para o agregar un medicamento o aumentar una dosis. Entonces, yo que trabajo a nivel privado, llegan pacientes sobredosificados, porque tal vez esa presión con la que nos estamos validando en consulta externa no es la presión real, ¿verdad? Porque definitivamente, y si usted le toma varias veces la presión al paciente, la primera presión sale más alta, y más alta puede ser 180, y la segunda puede andar por 165 y la tercera en 155. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? La primera definitivamente la quitamos y nos quedamos con el promedio de la segunda y la tercera. Ahora, las arterias tienen, como decir, un mecanismo de defensa. Incluso, de hecho, nosotros con ultrasonido hacemos un test, que es un test de dilatación arterial, de la arteria radial, se hace con ultrasonido. Se valora el diámetro de la arteria radial, se le hace compresión en el brazo, usualmente con uno de los manguitos para tomar la presión, se le deja 3 minutos y se le hace isquemia, y después abrimos el manguito, el paciente primero hace un hiperflujo y cuando ya vemos el flujo por Doppler, que es igual al basal, medimos otra vez el diámetro. Y la arteria debe de dilatarse más de un 6%, ¿verdad? O sea, es poquitito por diámetro, por milímetros, pero debe de dilatar. Hay pacientes, incluso jóvenes, sobre todo tabaquistas o vapeadores, que uno les hace la prueba y no dilatan. Y presiones normales, pero ya comienzan a tener datos de rigidez arterial, ¿verdad? Entonces, claro, son pruebas que uno puede ir complementando para ver, incluso en paciente joven, el riesgo que podría tener. Ahora, ese mecanismo de defensa, ¿verdad? Incluso porque la resistencia al inicio, por el volumen sistólico, va a estar como más endurecida, ¿ok? Entonces, ellas después de tener esta primera presión, usualmente siempre bajan. Y por eso, incluso hay monitores que ya lo hacen de por sí. Uno pone el monitor y toma las 3 presiones seguidas y hace el algoritmo quita la primera presión y hace el promedio de la segunda y la tercera. Entonces, eso es un punto muy importante para tener en cuenta. Ahora, que un punto que acá yo traigo es esta parte del enfoque distintivo para ver los fenotipos clínicos, la variabilidad tensional, el daño órgano blanco y el contexto del paciente, que no solo sea un número.
los fenotipos de hipertensión, ¿verdad? Ya, eso ya sí, claro que lo hemos visto. La hipertensión sostenida, la hipertensión de bata blanca, la enmascarada, la nocturna y el no hiper. Por eso es importante hacer los monitoreos, porque incluso llega el paciente tomando los medicamentos de noche y nunca se han hecho un mapa. ¿Y por qué lo mandamos de noche? Okay, entonces, si el paciente tiene hipertensión nocturna, está súper justificado dar el tratamiento de noche. Pero, si no, deberíamos darlo en el día, ¿verdad? Porque la presión, recordemos que la presión en la noche debe descender de un 10 a un 20%, ¿verdad? Si no desciende el 10%, tenemos los patrones no hiper. Y si más bien aumenta en la noche y tenemos un hiper reverso, es cuando la presión más bien afecta más. E incluso, recordemos que esos pacientes tienen más riesgo, sobre todo de eventos cerebrovasculares, y son los que nos llegan a los colegas en emergencias en la madrugada con el derrame, ¿verdad? Vienen con el accidente cerebrovascular porque hacen un pico de presión en la madrugada, están dormidos y llegan ya con todas las complicaciones. Ahora, en este punto, como querer querer sembrar la semilla del nuevo paradigma, digamos, de la hipertensión. Incluso, yo creo que por aquí un poquito más adelante hay bueno, si yo dijera que la hipertensión no es una enfermedad, sería que yo estoy loco, ¿verdad? Porque obviamente la hipertensión es una enfermedad que tiene un montón de complicaciones y no la tratamos. Pero si nos volvemos a las ciencias básicas y recordamos que la presión arterial es el volumen sistólico por la resistencia vascular sistémica, entonces podríamos decir que la hipertensión es el resultado de una ecuación, ¿verdad? Es el resultado de una ecuación donde si comenzamos a valorar al paciente qué es lo que le está pasando a ese volumen o qué le está pasando a la resistencia, podríamos inclinar por ahí un poco más la balanza. Entonces la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco, de la resistencia y de la rigidez arterial. El problema aquí es que incluso las guías, y obviamente las guías tenemos que guiarnos con ellas, o sea, yo no es que esté en contra de las guías, pero es como tener en cuenta que no solo es el número, no solo es que si el paciente está en 140-90 le doy tratamiento, y si en la otra me llega a 150-90 le aumento la dosis, y si le aumento, entonces voy más, ¿verdad? Porque incluso por ahí tengo un caso clínico que fue, todavía esa señora la vi antier, por última vez, y fue una paciente que realmente me ha costado mucho controlar la presión y creo que ya logré llegarle al punto de poderla estabilizar. ¿Para qué esto? Para evitar sobre todo los sobretratamientos. Bueno, ya estuvimos hablando de la fórmula de la presión, donde aquí tenemos que tomar en cuenta lo del gasto y la resistencia. Los determinantes reales de la presión arterial, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el tono vascular, la elasticidad y la reflexión de ondas. Además de los estudios que ahora les voy a enseñar de la cardioimpedancia, también se hacen y nos podemos ayudar, por ejemplo, de la velocidad de onda de pulso y sobre todo este test de dilatación arterial para poder identificar cuál sería el determinante que está más asociado a ese paciente. Los fenotipos que podemos clasificar con ese tipo de estudios, tenemos pacientes hiperdinámicos, que usualmente, ya eso los habéis visto incluso en la universidad, son pacientes más jóvenes, estos que son más profesionales, que son un poco más hiperactivos, que andan más acelerados, que hacemos guardias cada 3-4 días, paciente profesional que es empresario y que llega con picos altos de presión. Cuando a ellos les hacemos el estudio, podemos valorar que son pacientes que hay un aumento del gasto cardíaco, hay un aumento de lo que es el flujo de la salida de sangre del corazón, tienen resistencias vasculares normales o incluso disminuidas, frecuencias cardíacas elevadas, aunque no todos los pacientes hiperdinámicos tienen frecuencia cardíaca elevada, pero es lo usual, y una presión diferencial aumentada leve, que es la presión de pulso, ¿verdad? Entonces son pacientes que tienen mucho flujo, no tanta resistencia. Ahora, son pacientes que, según la guía, deberíamos darle, por ejemplo, un IECA, ¿verdad? Y son pacientes que definitivamente no se van a controlar con un IECA.
A ver, hay un punto importante. Claro que aquí va de la mano toda la revisión de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, como hablamos con la doctora, yo tengo un paciente que tiene presiones ahí, podría ser hiperdinámico, pero ya tiene una tasa de filtración en 40 y ahí cambia la historia, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que usar pues, los medicamentos que nos ayuden más a preservar la función renal. El tipo 2 es el que más tenemos en consulta, que es el vasoconstrictor. Es el que ya tiene la hipertensión establecida, son pacientes usualmente de mediana edad y son pacientes con un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y el gasto cardíaco más bien va a estar normal o incluso disminuido. Aquí el problema ya no es el corazón, sino van a ser los vasos, ¿verdad? Porque entonces el flujo de sangre va normal, pero el vaso que va a retener o que va a soportar esa salida de sangre es el que va a estar ya afectado. Y el tipo 3 es el que es rígido, ¿verdad? Ya cuando hay rigidez arterial, ya vamos tarde, más bien, y es cuando ya comienzan a tener más complicaciones. Aquí hay mayor presión sistólica, la presión diastólica baja, y aquí es muy importante porque incluso pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, como tienen que tomar los 4 fantásticos y ese montón de medicamentos, son pacientes que a veces llegan a consulta, están con presiones de 150. Claro, en el contexto de falla, todos decimos, bueno, es mejor que esté así a que anden con las presiones altas. Sin embargo, claro, en el contexto de falla sí cambia mucho, pero incluso hay pacientes que tratamos de controlar tanto la presión que la diastólica se nos va a 50, o se nos va por lo menos a menos de 60. Y presiones, ya eso sí está bien estudiado, presiones diastólicas por debajo de 50, hay riesgo coronario, porque hay menor perfusión coronaria y menor perfusión cerebral. Y renal también, claro. Entonces, hay que tener como cuidado a eso, ¿verdad? Porque a veces por tratar de bajar la sistólica, se nos comienza a ir la diastólica para abajo también. Entonces, son pacientes que pareciera que están controlados, pero están controlados en número. Pero posiblemente en la parte hemodinámica no están controlados. Son pacientes que más bien vamos llevando con presiones normales incluso a una falla renal. Y este es de los más comunes realmente, que son los mixtos. Y los mixtos es el paciente que ya tiene hiperdinamia, que tiene vasoconstricción e incluso tiene rigidez arterial. Entonces, son los que aquí sí hay que hacer varias combinaciones de medicamentos, donde incluso entran en juego los betabloqueadores. Incluso el betabloqueador puede entrar antes de un diurético tiacídico, por ejemplo, depende del patrón que tenga el paciente. Ahora, ¿por qué es importante poder identificar este fenotipo de hipertensión? Porque nos va a ayudar a ver una mejor elección del tratamiento, porque cambia la respuesta terapéutica y porque nos cambia el riesgo cardiovascular. Yo he visto pacientes que pareciera que están controlados, pero muy sintomáticos. Y presiones normales, 120, 70 y resto, y ahí, pero sí tienen síntomas de mareos, visión borrosa, síntomas como bajo gasto, y la presión está bien. Entonces, como, no señora, hidrátese bien, no señora, es que no comió bien, o comió mucho, o tiene estreñimiento. Entonces, vemos un montón ponemos un montón de factores y tal vez realmente era que el paciente o la paciente no tenía como el tratamiento adecuado. El error en la práctica en cuanto a ver la cifra, ¿ok? Era lo que decía hace un rato, 140, 150, 170 y vamos acumulando más y más y haciendo polifarmacia. Ahora, los fenotipos los podemos identificar con la clínica, ¿verdad? Con el mapa o el monitoreo domiciliar, con la variabilidad tensional, ¿verdad? Cuando hacemos un monitoreo domiciliar hay que ver la variabilidad tensional, la cardiografía por impedancia y valorar la rigidez arterial por medio, ya sea de presión de pulso, que lo podemos hacer por medio de un mapa, o la velocidad de onda de pulso, que se hace por medio de ultrasonido. Entonces, aquí es donde hay que ver el 150-90, no solo decir que le subo la dosis, sino qué será lo que está pasando, dónde será que tenemos que llegarle a ese paciente. Y esta señora, yo la tengo como hace rato, como desde pandemia. Ella tiene 68 años, tiene una historia de 15 años de hipertensión. Tenía un antecedente de asma, que ha estado bastante controlada. Ella había llegado por una taquicardia supraventricular que había hecho
que incluso inicialmente la habían tratado con verapamilo, pero ella seguía súper sintomática, con mareos, con dolores de cabeza, bueno, y resulta que se le comenzó a dar tratamientos, porque claro, una señora de 68 años, con tantos años de evolución de tratamiento, comenzamos y dimos un IECA. Un IECA con un calcio antagonista combinado. Y la señora me decía, Doc, es que a mí se me baja mucho la presión. Y me mandaba presiones, y verdad, presiones de 80 a 42. Y resulta que comenzamos a hacer cambios en los tratamientos. De verdad que ya yo no sabía ni qué hacer con esta señora, porque todas las combinaciones que uno se puede imaginar a nivel privado, casi por todas había pasado. Y resulta que si yo le bajaba mucho la dosis, o le daba alguna monoterapia, digamos un día con ahora o monoterapia, se le subía la presión, pero si le combinaba con un tiacídico like o con un calcio antagonista, se le venía abajo. Entonces, esta señora comenzó a tener síntomas de bajo gasto y comenzamos a ver qué más le podíamos hacer. Se le hizo, hace unos 4 años, se le había hecho un ecocardiograma que pues se parecía que tenía un trastorno segmentario, entonces se le hizo un angiotac coronario y estaba normal, completamente normal. Luego se le hizo los holters de control, han estado bien, tiene como 4 mapas, todos diferentes, y resulta que esta señora, comenzamos a ver qué había pasado. Se le había hecho por ahí un mapa tiempo atrás, que tenía una presión ahí en promedio 140-70, con una hipertensión sistólica, hacía un patrón no diper, se le subía la presión en la noche, por ahí le intentamos dar el antihipertensivo en la noche, ¿verdad? Para que controlara eso y no se le bajara la presión en el día, aún así se le bajaba la presión en el día. Y bueno, cuando ya yo logré tener el equipo, que ese es el equipo de la cardioimpedancia, entonces resulta que le hago el estudio para ver qué era lo que estaba pasando. Y resulta que esta señora, más bien cuando hago el estudio, tiene un índice cardíaco elevado y tiene resistencia vascular normal. O sea, no tiene ni aumento de resistencia ni rigidez. Y más bien lo que tiene era un patrón hiperdinámico. Entonces, resulta que estos pacientes, incluso a veces son pacientes que no tienen el envejecimiento vascular natural, ¿verdad? Y resulta que, claro, esa señora, por eso, yo le daba un calcio antagonista y se descompensaba un montón, porque ya no ocupaba su dilatación. Yo le daba un IECA, un ARA2 y se descompensaba un montón porque no tiene rigidez, no tenía vasoconstricción, entonces no ocupaba relajar esas arterias. Y ella clasificaba como una circulación hiperdinámica. Los pacientes hiperdinámicos en adulto mayor incluso se le llaman EVAs y no son tan usuales, andan más o menos como en un 10 o un 20%. Incluso hay pacientes que en esta clasificación entran como vasculares normales, sin tener ninguna complicación. De hecho, es muy curioso porque por ahí había visto un estudio donde se comenzó a valorar qué tanto aumentaba la presión con el envejecimiento. Pero resulta que y en pacientes completamente sanos, sin complicaciones, sin nada. Y son pacientes que pueden llegar a 130 y resto, 80 y resto en promedio. Y pacientes que se mantienen ahí, se les hacen estudios vasculares completamente normales. Lo curioso es que ese paciente que puede llegar con 136, 85, será hipertenso en este momento, según la clasificación estadounidense. Y según los europeos sería normal alta. Habría que valorar ahí qué cambios de estilo de vida y demás. Y nos dice la guía que si no mejoran, darle tratamiento, ¿verdad? Por los factores de riesgo. Pero hay pacientes que sí se han hecho estudios y resulta que no, de que está todo bien. Y son pacientes que no requerirían tratamiento. Y a veces les damos medicamento, bajan la presión a 110-70 y estamos todos contentos y el paciente es súper mareado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante como ir viendo no solo el número, sino ir viendo también todas las complicaciones o todos los síntomas que pueden tener los pacientes. Esto, bueno, ya por ahí lo estoy hablando antes, ella, como le digo, se le intentaron un montón de tratamientos y demás. El último, este control fue el de antier, de hecho. Llegó y resulta que como salió con el patrón hiperdinámico, e incluso les voy a contar, como salió con ese patrón, yo le dejé una dosis casi, no lo voy a decir como en el consultorio, muy pequeñita de un IECA y le comencé nebivolol, pero le comencé nebivolol 2.5. ¿Por qué? Porque ese mismo temor de una paciente de 68 años
con 15 años de ser hipertensa, no dejarle un IECA a un ARA2, es como estoy yendo en contra de todo mundo, que tengo que, tengo que cuidar el riñón, tengo que cuidar el corazón, no le puedo quitar eso. Y le dejé de tratamiento, y me acuerdo que hace como 15 días iba para San José y la hija me llamó, iba yo en medio cerro, y me llama y me dice, "Doc, vea, mamá otra vez se siente muy mal, está ahí acostada, no se levanta", y le voy a, ¿sabe qué? Aquel medicamento quíteselo y démosle la tableta entera de Nivolol, ya, a ver qué tal. Ah, bueno, el año pasado se le repitió el eco y resulta que el eco completamente normal, no tiene hipertrofia ventricular, no tiene ni siquiera un remodelado concéntrico, no tiene dilatación de cámaras, todas las presiones intracámaras y sobre las arterias pulmonar y aórtica completamente normal. Entonces, paciente con 15 años de evolución de hipertensa sin tener ninguna complicación a nivel cardíaco. Entonces, por ahí fue que también a mí me dio como la tranquilidad de decir, no, voy a quitarle el IECA y voy a dejarle solo el Nivolol. Y resulta que antier, que me llegó a la consulta, le tomo la presión 138/72 y la señora se siente bastante bien. Dejó de tener tanta sintomatología con respecto a bajo gasto, comenzó ya me dijo que ya puede comenzar a hacer otra vez los oficios domésticos. Y ella anteriormente, por la taquicardia supraventricular, la teníamos además de con los antihipertensivos, estaba con bisoprolol. Y claro, le teníamos un desorden a nivel vascular, ¿verdad? A nivel de la mecánica vascular estaba un completo desorden. Ahora, cambiándole todo eso, pues parece que ya logramos llegarle al punto. Porque claro, pues esa señora yo tengo como 5 años de venirla viendo. Y ha sido una lucha por lo mismo, porque ese estudio fue el que a mí realmente me pudo dar la herramienta para ver qué le podía dar. Está con Rosu porque sí había tenido una dislipidemia muy alta y ya eso está también bastante controlado. Y entonces aquí la decisión terapéutica, el objetivo fue reducir la carga hemodinámica sin comprometer la perfusión. Entonces resulta que ella anteriormente tenía diastólicas bajísimas y claro, eso era lo que la hacía sentirse mareada, cansada y de verdad encamada, que no se levantaba. Y una vez fui a verla a la casa y la señora no se puede levantar. Lo curioso era que cuando yo llegaba la presión estaba bien y yo le decía, señora, yo creo que aquí hay algo mal, ¿verdad? Y resulta que le hacía un mapa y el mapa sí tenía mucha variabilidad. Entonces, y la estrategia fue la parte de modulación simpática, ¿verdad? Que entonces, por aquí es donde anda el tema clave. Una señora como ella, que vamos a ponerle María, dijo, no Berta, sino María, y resulta que doña María ya comenzó incluso a hacer oficios domésticos, donde tenía días que no podía, días no, años, de no poder hacer esto por la variabilidad a nivel hemodinámico. El rol del beta bloqueador en ese sentido, claro, yo sé que a nivel institucional no hay, y tenemos el atenolol, que debería casi no estar, y tenemos el carvedilol, pero solo para especialidad, que tampoco no tiene tanto efecto antihipertensivo. De hecho, yo no sé si saben, pero la dosis antihipertensiva del carvedilol es de 25 miligramos 2 veces al día. Y pocos pacientes toleran 25 miligramos 2 veces al día de carvedilol, ¿verdad? Pocos pacientes, ni siquiera los de falla. Y realmente la dosis real, como para uno hablar de antihipertensivo. Y a mí llegan a veces que el paciente le dan 3.25 una vez al día como antihipertensivo. No le está haciendo nada. Entonces, el Nivolol, claro, nos ayuda a una disminución de la actividad simpática, disminuye el gasto cardíaco y es vasodilatador mediado por óxido nítrico. Y eso es como un punto muy diferente en cuanto a hipertensión hiperdinámica con respecto, por ejemplo, a otros beta bloqueadores. Tiene un mejor perfil en el adulto mayor y no hay casi que ningún riesgo para usar en pacientes asmáticos, incluso en EPOC. Bueno, aquí se me repitió esa. Esa paciente, incluso ahora lo que me toca seguirle valorando, porque es de los casos que todavía no tienen el final. Hay que seguirle valorando por la parte del ciclo circadiano, ¿verdad? De hecho, lo que dije es que un día de estos vamos a repetir el mapa, como ya se siente bien, ahora quiero hacer el mapa para ver cómo anda ese monitoreo, para poder complementar eso. A evaluarlo con un mapa, y entonces al final lo que tenemos es que no toda hipertensión en el adulto mayor es rigidez arterial, ¿verdad? Incluso presiones de pulso muy elevadas. Recordemos que la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y diastólica, y que si eso nos da más de 50 ya podríamos hablar de una presión de pulso elevada, que usualmente, y ahí sí que en la mayoría representan
el tema de aumento de vasoconstricción o rigidez arterial, pero no todos van así. Y algunos pacientes necesitan más vasodilatación, pero fuera del calcio antagonista, y porque necesitamos menos carga hemodinámica. Entonces, eso sería el tema. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, un aplauso para el doctor Romero y agradecerle que termine su maestría para que nos venga a ayudar más al cantón. Bueno, con esto damos fin a las 2 charlas que teníamos para el día de hoy y decirles que esas charlas se están grabando